Compañeras, compañeros, hoy me dirijo a todos ustedes para agradecerles profundamente el esfuerzo que hicimos todos y todas en llevar adelante esta medida de fuerza de 72 horas que convocó tanto ATE como a APUMAC. Quiero comentarles que la adhesión al paro de 72 horas fue contundente, fue buenísimo en todo el país, superó el 80%, así que bueno, en ese sentido no sé si realmente resolveremos algo con esto. Sí sé de que esta lucha recién empieza y que debemos darle continuidad con los argumentos que mejor consideremos entre todos. En principio, bueno, agradecerles, felicitarlos, pero también al mismo tiempo debemos tener en claro como trabajadores que el organismo está en debate público. Ustedes verán de que hay reuniones en distintos lugares donde se reúnen los productores, los sectores de la industria, etcétera, etcétera, y opinan del organismo. Nosotros queremos contarles que también tenemos propuestas, no solo resolvemos medidas de fuerza como trabajadores, sino que también tenemos propuestas. Una propuesta que fue presentada en la reunión celebrada en el Ministerio de Trabajo el día 12 de mayo y que prontito se lo vamos a acercar para que todas la conozcan. Es una propuesta, quiero dejar muy en claro, a la medida de quienes lo pidieron. Y quienes lo pidieron fueron las autoridades del Ministerio de Agroindustria, en persona el propio ministro Bursaile. Atendiendo a quien le pidió, elaboramos como trabajadores la mejor propuesta, teniendo en cuenta la calidad y la excelencia del organismo que todos creemos que debe tener el SENASA y una carrera jerarquizada de todo su personal. Nosotros pensamos que la propuesta de organismo que plantea Negri y Dillon, en cuanto a que el mensaje es claro, que debemos acostumbrarnos a ser controladores de controladores, es claramente un camino a un organismo auditor, ¿no? Es decir, delegar funciones en los controlados, por eso dicen controladores de controladores. Esto claramente implica delegar funciones en los controlados y que SENASA audite esos controles. Yo creo que ese esquema, ese modelo de organismo ni siquiera le sirve a los usuarios del SENASA. ¿Por qué digo esto? Porque tomando las propias palabras del presidente de la Nación, recientemente cuando dijo que aspiraba en un modelo agroexportador de la Argentina, que la Argentina se convirtiera en el supermercado del mundo. Para que esto sea posible, señor presidente, y a todos mis compañeros y compañeras, para que esto sea posible, tenemos que tener un organismo de excelencia, con una carrera jerarquizada, con controles más fuertes, no delegado en tercero, con controles más fuertes en manos del Estado para que sea creíble en ese mundo al cual pretendemos oficiarle como supermercado. Entonces, digo, el organismo está en debate, como les decía, hay reuniones por todos lados, se juntan los productores y los sectores de la industria en distintos lugares, debatiendo qué SENASA quieren, y se escucha a todos, menos la opinión de los trabajadores. Yo creo que nosotros como trabajadores no podemos ser subestimados en este debate, ni tampoco nos van a convocar, muy por el contrario. Hay comunicados donde responsabilizan a los trabajadores de los males que tiene el sector agropecuario. Hubo un comunicado recientemente lanzado por la Asociación de Ganaderos del NOA y del NEA, donde dice que en un momento donde el país pasa por una crisis hídrica, etcétera, 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 la irresponsabilidad de los trabajadores del SENASA hace a de que en esa emergencia hídrica los productores no puedan mover hacienda de un lugar a otro. Digo, está todo bien, pero hay que, en los análisis no hay que ser mentecato, digo, en los análisis hay que hacerlo con profundidad. La crisis, los trabajadores también estamos en crisis, o sea que nosotros tenemos que atender la crisis de los productores y los productores no van a atender la crisis de los trabajadores. Bueno, nosotros la respuesta que le damos a esos sectores es que analicen en profundidad quiénes son los responsables de haber llevado al caos a este organismo sanitario tan importante y que tantos réditos le dio a la economía argentina. Hay que analizarla en profundidad y ese análisis en profundidad tiene que ver con que tiene que ser un organismo más fuerte de lo que es, tiene que ser un organismo que no sufra recortes presupuestarios como lo sufrió
a fines del año pasado, donde se redujo notoriamente el presupuesto, a lo cual hay que, con respecto al año 2016, a lo cual hay que agregarle que a eso se le sumó un 50% de inflación tomando el año 2016 y 2017, sino que al contrario, SENASA por primera vez en la historia recauda para autofinanciarse, y es la primera vez en la historia que el Tesoro se apropia de más de 1.300 millones de pesos de la recaudación propia del SENASA. Nosotros tenemos la obligación de decir que para este gobierno neoliberal el modelo de Estado que ellos manejan se basa en dos organismos: en el que recauda, que es la AFIP, y en el que gasta, que es la ANSES. Necesitan el que recauda, que es la AFIP, y les pagan bien, les pagan muy bien, y necesitan el organismo que gasta de acuerdo a lo que el gobierno, a como el gobierno decide gastar, y también les pagan muy bien. Y me parece que se olvidan de un organismo como el nuestro, como el SENASA, que también recauda, pero que además tiene la noble responsabilidad de velar por todos los productos que se exportan y la sanidad y la seguridad agroalimentaria de todos los productos que consume nuestra población. Y tenemos que tratar en este debate público de insertarlo en ese modelo de Estado que ellos piensan, que no sea solo la FIP y el ANSES, sino que el SENASA es un organismo de relevancia para poder cumplir los sueños presidenciales y de un modelo de agroexportador para que la Argentina se pueda convertir en el supermercado del mundo. Creo que nuestra tarea de ahora en más, además de hacer todo lo que tengamos que hacer como trabajadores, tenemos que sumarnos al debate público del organismo. Tenemos la obligación en este momento histórico y en nuestra responsabilidad histórica de sumarnos al debate del organismo públicamente. Porque hoy la única voz que no se escucha, la única opinión que no se escucha es la nuestra, de los trabajadores. Y nosotros creo que estamos mucho más cerca de lo que opina la sociedad y el pueblo consumidor que de los intereses o de los intereses agroexportadores. Hay que atender todo, por eso debemos sumarnos a este debate. Nosotros vamos a charlar con todo lo que tengamos que charlar. Si tenemos que charlar con la entidad agropecuaria, lo haremos. Si tenemos que charlar con los representantes de la industria, lo haremos, pero creo que es necesario, es un momento histórico para el organismo y es necesario que todos comprendamos que para podernos convertir en el supermercado del mundo debemos tener un organismo que no sea auditor. Tenemos que tener un organismo fuerte, con controles cada vez más fuertes y que sean creíbles en el mundo. Así que estaremos en contacto, no solo para acercarles la propuesta que les comentaba y que hemos presentado al Ministerio de Trabajo el día 12 de mayo, a la medida de quienes lo pidieron, y lo pidió el ministro Bursaile, pero una propuesta que de alguna manera refleja el organismo ideal para nosotros y no ese organismo chiquito y auditor que plantean desde otros sectores. Así que nos estaremos poniendo en contacto para transmitirle la propuesta y también para avanzar fuertemente en esto de sumarnos al debate público del organismo. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche.